Bien, queridos hermanos, me gustaría tener unos minutos de reflexión en esta mañana, en este domingo de resurrección, antes de participar de los símbolos de la mesa del Señor. Hoy nuestra reunión será un poco diferente, como anunciábamos el domingo pasado. Tendremos el tiempo de reflexión bíblica ahora, la Santa Cena, y después habrá tres breves reflexiones o tres reflexiones que también con una alabanza posterior, como solemos hacer en otras veces. Quisiera llevaros a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, y por amor al tiempo vamos a leer solamente dos textos, 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. La Biblia de las Américas traduce: el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me gustaría pensar en esta mañana brevemente en tres cosas. En primer lugar, la seguridad de la resurrección. La resurrección de Cristo no es una historia, sino que es una realidad. La resurrección de Cristo no es un cuento religioso, un cuento, si me permitís, un bulo. De hecho, se intentó propagar cuando se vieron desbordados las autoridades, empezaron a decir que lo de la resurrección era un bulo de los discípulos. Y dicen: ya no os preocupéis, que os cubriremos, no os preocupéis, no os va a pasar nada a los soldados. Pero el apóstol Pablo, por si alguno quedaba que se había creído aquel fake news, ya circulaban las malas noticias, las noticias falsas, precisamente en su primera epístola dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, esta es una de las grandes bendiciones. La muerte de Cristo no fue un accidente. Si me permitís, la muerte de Cristo no fue el fruto de la traición de Judas. Es más, la muerte de Cristo, ni siquiera las piezas de plata aquella fueron lo que ocasionaron. Lo que llevó a la muerte de Cristo es que Dios cumple sus promesas. Y pensar en un domingo de resurrección sin pensar en conforme a las Escrituras. Pero fijaros que no solamente la muerte, sigue diciendo 1 Corintios 15:3, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados. Todo fue conforme a las Escrituras. En el puzzle de Dios, en esas piezas que nos parecen irregulares, todas las piezas encajaron conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas. Mirad, para los ortodoxos que no tenéis, que estáis buscando el pie de la letra en la ley, conforme a las Escrituras vais a daros cuenta que murió, resucitó, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y es más, por si hay alguno que no conoce mucho las Escrituras, sigue diciendo: después apareció a Cefas, después a los 12. Pero a mí me llama la atención esto, queridos hermanos. No solamente a Cefas y 12, oye, un secretillo ahí se podía haber escapado, pero sigue diciendo: apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No existía el WhatsApp ni las redes sociales, pero si hubiera sido mentira, esto también se hubiera divulgado. Es decir, si vosotros queréis información, acudid a esos 500. Qué bendición es saber que la resurrección de Jesús no es una historia, sino que es una seguridad. Nuestra fe está avalada por la resurrección. Nuestra fe tiene valor. Avalar es darle valor a algo. El valor de la resurrección de Cristo. Nuestra fe está avalada, está sustentada, está firmada por Cristo.
Así sigue diciendo en ese mismo capítulo 15 de 1 de Corintios el apóstol Pablo: si Cristo no ha resucitado, y me gusta mucho esta versión que protege, tanto nuestro anuncio como vuestra fe carecen de sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, esta mañana estaríamos aquí un grupo de amiguetes, seguramente, pero nada más. Estaríamos sin un sentido. La razón de estar aquí en esta mañana no es solamente estar en su nombre, sino estar en su presencia, porque Cristo ha resucitado. En primer lugar, pues, la seguridad de la resurrección. La segunda es la promesa de esa resurrección. La promesa. Me gusta mucho ver las promesas. He hecho hincapié en esta expresión. Conforme a las Escrituras. Cuando pensaba en qué compartir hoy, pensaba en que sobre todo es conforme a las Escrituras. Que lo que algunos dicen que es un cuento de ficción es una ficción hermosa para aquellos que hemos creído. Para los que no creen es locura, como bien sabemos. Qué bendición es que tu fe y la mía no están basadas en lo que pensamos, sino en la Escritura. Que Dios cumple sus promesas. Como dice la Escritura, ni una sola de las promesas que Dios había hecho faltó por ser cumplida. Qué bueno es Dios, ¿eh? Como decía el otro día el hermano en una sesión de oración, Dios no es bueno, Dios es buenísimo. Y es cierto. Ninguno de nosotros vio el nacimiento de Jesús. Ninguno de nosotros estuvo físicamente en la resurrección de Jesús, en la muerte de Jesús. Ninguno de nosotros, y Víctor es el que más edad tiene aquí, ¿verdad? Tampoco estuvo cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero todos, por su misericordia, sí que veremos al Señor, porque Dios cumple sus promesas. Y estos símbolos nos recuerdan que Dios cumple sus promesas, que Jesús está a llegar. Recuerdo una iglesia que visité siendo jovencito, con 15 y 16 años, y un niño había escrito en una libreta de estas cuadriculada, con un bolígrafo ahí, no sé cómo, ni cómo: ojo, el Señor está a llegar. A mí estos símbolos me recuerdan: ojo, el Señor está a llegar, porque Dios cumple sus promesas. Lo más hermoso de la resurrección de Cristo, por lo menos para mí esta mañana, es saber que Cristo viene. Porque me puedo quedar con la historia: ¡ay, qué bonito! ¿Cómo tuvo que ser aquella mañana? ¡Ay, cómo echaría de menos a aquellas mujeres! Mira, lo más hermoso no es lo que ellas vieron, sino lo que tú y yo vamos a ver al Señor. Porque como dice el apóstol Pablo, los tesalonicenses no somos como los que no tienen esperanza. La resurrección de Cristo es el aval, es la seguridad de que si Dios resucitó a su Hijo Cristo, ¿cómo no va a venir a buscarnos? Por eso realizamos este acto en esta mañana. Porque, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Y no termina ahí, hasta que Él venga. Hermanos, somos el pueblo de la esperanza. En Tenerife hay un pueblo que se llama La Esperanza, pero ahí hay mucha gente desesperada. Nosotros tenemos esperanza, somos el pueblo de la esperanza, porque la esperanza viva está en nosotros, por la misericordia de Dios. Todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque, hermanos, no es posible que venga el Señor. Es seguro. No es una posibilidad entre mil, no es una ilusión. Como diría Calderón de la Barca, no es un sueño, y los sueños son. Sí, es nuestro sueño. Seremos, como dice el Salmo, como los que seremos semejantes a los que despiertan, ¿verdad? A los que sueñan. Y en tercer lugar, si todo esto no me lleva a mí a una vida práctica, mal asunto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. La Biblia no está para que la tengamos almacenada, sino para que la llevemos en el carrito de la compra, para que la llevemos en nuestro corazón cada día. Dice nuestro versículo 14 y 15: Él murió por todos, resucitó por todos. ¿Para qué? Y este es el desafío que quiero dejar esta mañana con vosotros. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y me lo tomo en plan personal, y cada uno que ponga su nombre. Él murió y resucitó por todos, para que si Jonathan vive, no viva para sí, sino que Jonathan viva para aquel que murió y resucitó por él.
Y ese es nuestro desafío. Porque la Santa Cena es momento de esperanza, pero momento de desafío. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Mirad, hermanos, si nuestra razón no es para glorificar a Cristo, entonces, mal asunto. Dios no nos salvó para bendecirnos. Nos bendice. Salvó, nos bendice, porque nos salvó, pero nos salvó para algo más. No vivimos para reunirnos, que está muy bien y que es necesario, más que necesario, es imprescindible. Vivimos para glorificar a Dios. Vivimos para la gloria de Dios, para aquel que murió y resucitó por mí. La bendición, la reunión, la comunión son parte de esa vida en el Señor, pero sobre todo tienen que ser parte de mi gratitud a Dios. El grupo Sharon de los años 80 cantaba: y no tengo palabras para poder glorificar tan gran acto de amor por mí. Y me atrevo a decir, no tenemos vida suficiente para eso. El apóstol Pablo escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el morir a mí. Hoy, cuando mueres a ti mismo, los demás te consideran un fracasado. También lo considerarán a Jesús. Ganancia. Señor, enséñanos a vivir para ti. Es más, nos desesperamos de vivir para ti. Y a los Gálatas escribiría: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo demás es religiosidad. Queridos hermanos, no tomemos estos símbolos sin examinarnos delante de Dios, sin agradecer a Dios que Jesucristo resucitó y sin pedirle que aumente nuestra fe viviendo para Él, porque hemos sido salvados para vivir para Él. Y sobre todo, no tomemos estos símbolos sin comprometernos a vivir por Él y para Él, viviendo el gozo de su pronta venida. Que el Señor os bendiga. Vamos a tener una oración y después pasaremos al momento de la Santa Cena. Hola, buenos días. Hoy, efectivamente, como estábamos hablando, es día de recordar la resurrección de Jesús, ¿verdad? Este hecho histórico, que para nosotros es fundamental, está reflejado a lo largo de las Escrituras, especialmente en los Evangelios, y concretamente hay varios acontecimientos que suceden alrededor del hecho de la resurrección, y en uno de ellos es en lo que voy ahora a centrar mi meditación. Concretamente es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, a partir del versículo 13, en el que se nos relata, tiene como título En el camino de Emaús, ¿no? Bien, sucede que dos discípulos van de camino a este pueblo de Emaús, que se encontraba a unos 11 kilómetros de distancia de Jerusalén, en el mismo día que sucede la resurrección de Cristo. Y van de camino, y en la forma de manifestarse ellos y en todos sus sentimientos que podían tener, encuentro un cierto paralelismo en cómo nosotros podemos afrontar determinadas circunstancias que podemos estar pasando. Y concretamente vemos que por el camino, mientras iban discutiendo, y cuando se les acerca Jesús y se les incorpora a su compañía, ellos ni se dan cuenta, tan absortos como estaban en sus discusiones, ¿no? En sus divagaciones acerca de todo lo que había acontecido. Y no se dan cuenta de que llega Jesús, estaban velados sus ojos, dice, para que no lo reconocieran. No voy a ir leyendo, sino que voy a ir parafraseando lo que aquí sucede. Podéis acompañarme, si queréis, a través de las Escrituras, a partir del versículo 13 del capítulo 24. Y entonces se les acerca Jesús y les dice, ¿no? ¿Qué pláticas
son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes. Es decir, que la tristeza se reflejaba seguramente en sus expresiones, en su forma de hablar e incluso en la forma de caminar. Cuando caminamos, yo creo que se refleja un poco la alegría o tristeza con la que vamos. Yo, por lo menos, a mí me gusta salir a caminar de cuando en cuando, y cuando voy contento, pues voy hasta, me suenan marchas militares y acompaño el paso y pongo canciones a mi ritmo, ¿no? Y sin embargo, si voy triste, pues voy como más lento, más apesadumbrado, no llevo el mismo caminar, ¿no? Y quizá a ellos se les notara también, aparte de la forma de hablar que tenían. Y respondiendo uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas pasaron? Para hacerles hablar, claro. Y ellos le dicen: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Es decir, que cómo no iban a estar tristes si aquella persona en la cual habían depositado todas sus esperanzas, con la cual habían estado reuniéndose seguramente durante, no sabemos si los 3 años de vida pública de Jesús, pero probablemente estarían desde el principio, como iban muchos de sus discípulos con él, acompañándole no solamente en sus predicaciones, sino en sus hechos. Y realmente le habían cogido un aprecio enorme. Imaginaros nosotros, cualquier amigo que se nos muere, pues vamos a estar el mismo día, vamos a estar contentos, o un familiar, o cualquier persona próxima. Tristes vamos a estar. Y estos discípulos, pues con más motivo, ¿no? Pero es que no solamente estaban tristes. Estaban tristes porque también estaban como decepcionados. Lo refleja, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, que tenían puestas sus esperanzas, como tantos, en un rey y en la forma en que iba a proceder. Y estaban siendo decepcionados porque todas aquellas promesas que ellos se habían hecho a la idea de que iban a ser así, no estaban resultando de esa manera. Y no solamente eso, sino que lo crucifican y mueren. Imaginaos qué decepción. ¿Cuántas decepciones tenemos nosotros también en nuestra vida cristiana? Porque interpretamos muchas veces cómo deben de suceder las cosas y suceden de otra manera. Entonces la decepción es grande y realmente la tristeza asoma. Y no solamente la tristeza y la decepción, sino que además incluso la incredulidad. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, como diciendo, bueno, dicen, hablan, pero verlo, yo si no veo no creo, como Santo Tomás, ¿no? ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros eso? Nos dicen, nos hablan, pero tenemos que comprobar las cosas. Si no las comprobamos por nosotros mismos, la duda persiste y la incredulidad viene. Realmente no somos como niños, por eso decía que tenemos que ser como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Los niños le cuentas cualquier cosa, incluso mentiras, a veces los mayores nos metemos con ellos y le decimos cosas que nos parece increíbles que lo crean, y lo creen. Y lo creen. Así debiéramos de ser nosotros, pero no lo somos. Tenemos una naturaleza humana
que nos lo impide. Y entonces Jesús toma la palabra y les dice: pobrecitos, lo que estáis pasando, ya lo sé. No. Le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Los discípulos podían reaccionar diciendo: caray, tal y como estamos, nos viene no sabían todavía que era Jesús, a decirnos y a recriminarnos cuando nosotros sabemos cómo lo estamos pasando. Pero no, algo empieza a pasar en ellos. Dicen: caray, este está hablando con una autoridad, qué gusto da oírlo. Pues es verdad lo que nos está diciendo. Pues esto ya lo sabíamos que tenía que pasar, nos lo había avisado. Lo tenemos en las Escrituras, en la forma que ellos tendrían de escuchar las Escrituras en las sinagogas, y habrían escuchado de la promesa del Mesías y todo lo que se decía. Y cuando esto sucede y están escuchando, una transformación va surgiendo en ellos. Va surgiendo porque lo dicen después a continuación, ¿no? Cuando dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Realmente estaba surgiendo en ellos una transformación que cuando llegan al pueblo, seguramente después de varias horas de camino, puesto que 11 kilómetros, más o menos 2 horas es lo normal, pero yendo hablando y con seguramente irse parando y andando, parando y andando, que muchas veces sucede cuando hablan varias personas, ¿no? Cuando caminan, pues probablemente estarían en el camino 3, 4, 5 horas, quién sabe, ¿no? El caso es que llegan al pueblo y ellos no se cansaban de escuchar. Y entonces le dicen a él: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y Jesús se queda con ellos y luego es cuando en el partimiento del pan pues lo reconocen y Jesús desaparece de su vista y se dan cuenta de que habían estado viendo a Jesús resucitado. Y luego lo van a decir. De todas estas reflexiones, yo me quiero quedar con esta última parte. Y quiero hacer mías estas palabras: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Una metáfora un poco de la vida, de nuestra vida. No sabemos lo que vamos a estar aquí, pero lo cierto es que estemos el tiempo que estemos, el día va declinando, se va haciendo tarde y es preciso que Él esté con nosotros y que nosotros lo encontremos y que las Escrituras sean para nosotros algo que también nos haga arder el corazón y que lo sintamos a Él y que en los momentos estos todos que podemos estar pasando, mejores o peores, nos demos cuenta de que sin Él no somos nada y que lo necesitamos a Él. Pues nada más. Hola a todos, buenos días. ¿Todos dormidos o despiertos? Despiertos, ¿no? Bueno, estamos en Pascua y domingo de Pascua yo también reservé aquí un pasaje de la Escritura que está registrada en el libro de Mateo, capítulo 26, del verso 36 al 46.
y quiero leer con los hermanos. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en una gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por la segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, vede, se acerca el que me entrega. Bueno, el pasaje ya dice todo, es la pasión de Cristo y arresto de Jesús en Getsemaní. La tarde del primer día de las fiestas del pan sin levadura, Jesús y sus 12 discípulos celebraron la Pascua con una cena. Jesús anunció que uno de ellos iba a traicionar. Después de haber cenado, el grupo fue a un monte de los Olivos. Y aquí, durante esta cena, tarde y noche, que empezamos a entender el sufrimiento humano de Jesús. Cuando llegaron al huerto de Getsemaní, me pidió a sus discípulos que se mantuvieran orando mientras subió a un lugar aparte con Pedro, Jacob y Juan. Estos 3 discípulos vieron a un Jesús muy angustiado, muy triste. Quizás nunca lo habían visto en esas condiciones de tristeza profunda. Jesús ya estaba se preparando para su muerte. Quizás los discípulos nunca habían pasado por tal situación de profunda tristeza. Fue sincero con ellos y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. La orden de Jesús era que los 3 quedasen despiertos, orando con él. Y se alejó un poco más y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Algunas versiones dicen que se cayó al piso, con el corazón cargado, oró: Padre mío,
se é possível, livra-me deste trago amargo, dessa tristeza que estou passando, desse momento de dolor. Padre mío, se é possível, livra-me deste mal. Para Jesus, aquele momento de tristeza era um momento amargo, era um momento triste para ele. Pero que não se haga lo que eu quero, pero que tu queres. Jesus orou assim, que não seja o que eu quero, pero que seja o que tu queres, Senhor. E quando se parou, regressou ao lugar onde estavam os 3 discípulos e os encontrou dormindo. É o que muitas das vezes passamos, às vezes, dormindo, nos olvidando de Jesus. Passamos um tempo e nos olvidamos que Jesus está conosco. Sentimos dormindo, perdendo nosso tempo de servir a Jesus. E encontrou os 3 dormindo, e a ordem de Jesus era que permanecessem despiertos para orar com Ele. Nem sequer uma hora puderam vocês manter-se despertos comigo? Disse Jesus a eles. Nem uma hora. Ele disse, mantenham-se despertos e orem, para que não caiga em tentação. Vocês têm boa vontade, mas são débiles. São débiles. E às vezes também nos colocamos também, em lugar de Jesus falando com eles, nós outros às vezes somos débiles. Somos às vezes débiles. Uma segunda vez se apartou e voltou a orar outra vez. Padre mío, se não é possível evitar que eu sofra essa prova, haga-se tu vontade. Pela segunda vez. Jesus sabia que nos próximos dias iam ser de imenso dolor. Até os profetistas haviam dado detalhes da tortura que teria que suportar pelos clavos que entrariam em seu corpo. E em sua natureza humana não pôde resistir o golpe ao coração, à mente, em seu corpo. E por essa razão orava para que Deus estivesse com ele. Em Lucas 22, 44 nos diz assim: em meio de seu grande sofrimento, Jesus orava aún mais intensamente, e o sudor lhe caía à terra como grandes gotas de sangue. Imagina que sofrimento Jesus, antes de sua morte, antes de ser levado à cruz, que sabia que seu sofrimento seria maior, pero ali já estava derramando gotas de sangue. Por seu imenso dolor, já se caía na terra grandes gotas de sangue. Em la soledade de Getsemaní, Jesus pudo haver tomado a chance de escapar, de huir, de se livrar desse momento tão duro em sua vida. Pero, se huisse, que seria de nós outros? Se huisse daquele lugar, que seria de nós outros? Que então houvesse passado com nós outros. Jesus foi obediente à vontade de Deus. Se levantou depois de orar e regressou a los discípulos, los quais encontrou outra vez dormidos. Já dizia o galego, minha madrinha, já não aguento mais ver os dormidos. Desperta-os, vamos orar, desperta-os, desperta-os. Digo, sigam vocês dormindo outra vez e descansando, siga. Ha llegado a hora em que o Hijo del Hombre vai ser entregado em manos de los pecadores. Levantem-se, vamos, já se acerca el que me traiciona. Já não dá mais. Eu contava com vossas orações, pero os outros estavam dormidos. E nesse momento, Judas apareceu com guardas e um grupo de gente armada
listo para tomar ao Messias. Se acercou a Jesus e com um beijo o saudou. Essa era a señal que havia acordado com os líderes que organizaram o resto. Foi desta forma que Judas, um dos 12 discípulos, traicionou a Jesus com um beijo. Quando os guardas o tomaram, esses discípulos que não podiam manter-se despertos, de repente se alçaram a seus pés e estavam surpreendidos e assustados. Talvez não acreditavam que tal coisa ia passar. Talvez não creiam que Jesus ia ser arrestado. Só umas horas antes haviam cenado com ele e agora uns guardas se lhe levavam a espada. Não lhes parecia justo, não tinha sentido que esse homem que se dedicou a mostrar amor hacia todos, revelar as verdades de Deus ao povo, fora tratado como um criminal. Jesus era bueno e é bueno hasta hoje. Ao ver isto, Pedro também sacou sua espada e lhe cortou uma oreja. Me chamou a atenção isso. Ao criado de um sumo sacerdote. Jesus, deixando de dar exemplo, nunca havia deixado de dar exemplo das coisas que ele mesmo ensinava. Ordenou a que Pedro guardara sua espada e, tocando na oreja deste jovem, lo salvou. Hasta nesse momento de tristeza, Jesus mostrou que poderia sanar este jovem. Simplesmente lo pegou na oreja e lo sanou. Arrestando-lo, levaram a Jesus à casa do sumo sacerdote, onde começou sua interrogação. Ao seguinte dia, lo condenaram à morte em uma cruz. Nós estamos vendo aqui 3 sírias, não? Para que seriam essas 3 sírias? Algum perguntaria. E eu quero pôr aqui em exemplo. Deus não está em el centro. Deus é o centro de todo. A canção diz: o centro de todo é Jesus. E está sentado em seu trono. Não está aqui entre nós, está em el centro. Sentado em seu trono. Ele é Criador de todas as coisas. Desde o céu, a terra, tudo criou. E à sua direita está seu Hijo, Jesus. À sua direita. Não está aqui com nós só. Está à direita de Deus, no céu. El que sufrió, el que murió, pero resucitó y vive entre nosotros. Glória a Deus. Aleluia. Para perdonar nossos pecados, para sanar nossas heridas. Aí está Ele. Jesus sofreu tanto por nós outros. Sofreu muito, dando seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós outros. E aí está na terceira síria, está vazia. Quem pode ocupar o lugar desta síria? E aqui lo tem,
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí. Él intercede por nosotros. Nadie va al cielo si no recibe el toque del Espíritu Santo. Yo creo que a cada uno de nosotros recibió ese toque. Yo lo recibí en mi corazón, ese toque del Espíritu Santo. Solo Él puede llevarnos a Dios. Solo el Espíritu Santo puede nos llevar a Dios y heredar las bendiciones del cielo. No existe la cuarta deidad, solo existe tres. El Espíritu Santo, la única oportunidad que tenemos de subir al cielo y encontrarnos con Dios y Jesús que está a su derecha. Es Él que nos convence del pecado y del juicio. Amén. Bueno, hola a todos y todas. Gracias a Dios por esta reunión, ¿no? Cada reunión podemos pensar que es una reunión más, pero no es en realidad una reunión más, es una provisión de Dios más. Amén. Y me gustó que cada participación yo lo comparo a un cuadro, ¿no? A los que nos gusta el arte, cuando vamos a una exposición vemos cada cuadro y nos fijamos en los detalles, nos fijamos en lo que puede transmitirnos, y entonces hoy ha habido distintos cuadros de la Semana Santa. Yo quisiera compartir otro más, uno más, en Marcos 16:1. Y es ya la propia resurrección, ¿no? Escenas aunque Juan nos compartió los hermanos de Maús, ¿no? Como fueron iban caminando. Yo quisiera centrarme ahora justo en el momento en que van a ver el sepulcro, ¿no? Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas con todo el cariño, ¿verdad?, para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Qué amor, qué valentía, ¿no? El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro, y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Mirad el lugar donde lo pusieron, pero id ahora y decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal y como Él os dijo. Ellas entonces se espantaron y, temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no lo dijeron a nadie. Lo que quisiera compartiros hoy, quisiera titularlo brevemente, por supuesto: la piedra fue removida, gloria a Dios. La resurrección, en primer lugar, el que la piedra fuera removida, nos recuerda que los milagros hoy pueden suceder. Amén. Puede suceder un milagro en tu vida, tal vez lo estés buscando, tal vez lo necesites.
Todos necesitamos algún milagro, grande o pequeño. Seguramente, yo creo que más bien pequeño, con eso nos contentamos. Porque el que es fiel en lo poco y lo más, es fiel también. Nos recuerda que Jesús, que lo sobrenatural, aquello del cielo, que estaba tan lejano, se ha hecho cercano y ha venido a tu vida y a la mía. Ha venido a la tierra. Jesús se ha levantado de la muerte, no simplemente se ha sido permitido crucificarse, sino que se ha levantado de la muerte. Gloria a Dios. Y la piedra, como decimos, fue removida. Era una piedra muy pesada, Fijaos que decía, ¿quién nos quitará la piedra para entrar en el sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era como muy grande, seguramente enorme. Aquello era inamovible. Y nuestros problemas a veces parecen como esa piedra pesada, ¿verdad? Parecen inamovibles. Sin embargo, Jesús nos recuerda con su resurrección que hay esperanza, que nuestra piedra puede ser removida. La resurrección nos muestra que puede suceder lo milagroso. Amén. Y fijaos cómo proveyó Dios, que se le apareció un ángel, un joven, pero ellos se dieron cuenta de que no era un joven cualquiera, porque dice que se asustaron cuando lo vieron. La aparición del ángel, de este ángel, fue la respuesta de Jesús a las dudas que tenían aquellas personas, aquellos creyentes. Estaban llenos de dudas. Por ejemplo, vemos en Juan 22 que dice que María Magdalena, corriendo, fue junto de Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, claro, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Estaban llenos de dudas. Imaginaos, aquel en quien confiaban, de repente desaparece, muere de una forma que ni se lo esperaban ellos, totalmente confundidos, y a veces nuestras mentes están confundidas. Pero la resurrección nos dice que no estamos solos. Y la resurrección es tan importante que 1 Corintios 15, el apóstol Pablo solamente habla de la resurrección, de lo importante que es. Podríamos decir muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de lo importante que es la resurrección. De tal forma es importante en 1 Corintios 15 que dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y es más, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Somos hallados falsos testigos si la resurrección no existiera. Pero gloria a Dios que, como se dijo aquí, fue un hecho totalmente real. Hay historiadores que la citan. No vamos ahora a pararnos en ellos, por supuesto, debido al tiempo tan cortito que tenemos. Lo que sí nos puede quedar en toda esta resurrección es que, como dije antes, los milagros pueden suceder, que Cristo ha venido y que no estamos solos. Y eso es importantísimo. Por lo tanto, vamos a seguir confiando
en el Señor Jesucristo. Vamos a seguir confiando en que Él puede remover nuestra piedra y seguramente quiere. Y si no quiere es porque algo tiene preparado, algo de nuestra vida quiere obrar. A veces esa piedra es tan grande que pensamos que no se va a producir nunca la remoción, pero sí, nuestra piedra se va a remover. Damos gracias a Dios. Vamos a orar.